respuesta para Ana Isabel es que sí, ya empezamos a revisar protocolos. La ministra ha estado desde el primer día pensando en cómo sería también ese retorno a la presencialidad, pero con un modelo que hemos llamado el modelo de alternancia, donde está trabajo en casa, donde hay presencialidad, donde hay virtualidad, y eso nos ayuda también a adaptar el sistema educativo mientras seguimos conviviendo con una pandemia que no se va a ir en los próximos meses, que va a estar presente en el mundo y frente a la cual nuestra capacidad de adaptación es la que nos va a permitir proteger vidas, recuperar vida productiva y al mismo tiempo también recuperar vida académica, pero con unos protocolos y con unos mecanismos que tengan como prioridad la protección de la vida y la salud. Pero, ministra María Victoria, contésteme a Ana Isabel, ¿cómo se ha pensado ese proceso de retorno a la actividad educativa? Gracias, presidente. Un saludo a Ana Isabel y seguramente a muchos padres que están conectados en este momento. Como lo mencionó el señor presidente, nos estamos preparando. Estamos trabajando en equipo con las secretarias de educación, los rectores de universidad, porque tenemos que recuperar la presencialidad con responsabilidad. Y bajo un modelo de alternancia que, como el señor presidente se lo explicaba, es una combinación que depende del tamaño de los cursos, de los grados, del tamaño de las instalaciones y que al final lo que traduce es cuidar, tener un equilibrio en salud y poder avanzar académicamente. Universidades, como contaba Ana Isabel, que tiene también un hijo en universidad, van a iniciar entre junio y julio laboratorios, activación de prácticas de laboratorio. Ministra, aquí nos pregunta también Sandra González lo siguiente. Buenas noches. Leí en internet que los calendarios A y B de los colegios se van a unificar. ¿Es eso cierto? No, la respuesta es no, no es cierto, no es que se vayan a unificar. Justamente se ha pensado también en esa recuperación de vida académica, pero entendiendo las particularidades de cada calendario, y por eso nosotros lo que hemos dicho con mucha claridad también es que empezamos este proceso a partir de julio, pero tendremos a los dos calendarios activamente en el mes de agosto. Pero precisémoslo, ministra María Victoria. Sí, a Sandra. Nosotros mantenemos calendario A y calendario B, y las claridades que damos para calendario B es que justamente finalizando mayo, comenzando junio, están terminando año escolar, luego tendrán su receso, y cuando el colegio tiene definido el ingreso, que puede ser finales de agosto o septiembre, como es el tránsito de calendario B, regresarán, al igual que trabajaremos con todo el sistema educativo, con alternancia. En suma, se mantienen los dos calendarios y el mensaje que estamos dando es elaborar los protocolos, cuidarnos y trabajar bajo este modelo de alternancia. Y aquí tenemos una pregunta que nos la hace Mateo. Presidente, mis papás de 75 y 80 años hace más de 2 meses están en aislamiento obligatorio. Les falta salir, se sienten discriminados. Mateo, yo quiero aprovechar esta pregunta para hacer una reflexión. Yo creo que esa es la decisión quizás más dura que he debido asumir como presidente de la República, y la tomamos no solamente con un grupo de expertos, sino también mirando toda la experiencia internacional sobre el comportamiento del COVID-19. Yo quiero hacer un especial énfasis. Hay 2 sectores de la población frente a los cuales los epidemiólogos hacían recomendaciones muy puntuales hace 2 meses. Por un lado, proteger a los mayores de 70 años, porque lo que se miraba para ese momento es que en ese grupo poblacional estaba la más grande consolidación de muertes en los países que habían sido severamente afectados por el COVID-19. Y entonces hicimos una valoración de medidas que se estaban tomando en otros países y veíamos que en aquellos países donde se había hecho un aislamiento también especializado, focalizado, los mayores de 70 años, estaba reduciéndose la mortalidad, o por lo menos tenía un comportamiento distinto. Por eso nosotros, antes de decretar el aislamiento preventivo obligatorio para toda la nación, empezamos también con el sector poblacional de mayores de 70 años. Pero adicionalmente tomamos otra decisión, y eso lo miramos con los expertos, con la ministra María Victoria, y era que no tuviéramos activados los colegios y las universidades por un tiempo prolongado y tuviéramos también a los jóvenes y niños en las casas, de alguna manera en aislamiento preventivo, para que no fueran un vector de propagación. Cuando nosotros vemos hoy el desempeño de Colombia, el número de muertes por millón de habitantes, el número de personas en unidades de cuidado intensivo frente al total de unidades de cuidado intensivo, pues muestran un comportamiento en nuestro país quizás mejor que el de muchos países.
Y esto no es una competencia, pero sí nos sirve a nosotros para entender que se han hecho cosas que nos permiten hoy tener por lo menos más del 90% de las UCIs dedicadas para el COVID-19 aún sin ser utilizadas. ¿Por qué? Porque hemos protegido a aquellos sectores que en otros países son los que, cuando se ven agredidos severamente por la enfermedad, terminan también generando una exacerbación de las capacidades del sistema de salud. Entonces, al proteger al grupo, los mayores de 70 años, lo que pretendíamos es reducir muertes y proteger también las capacidades del sistema de salud para atender a toda la población. Ahora, ¿qué quiero precisar en esto, Mateo? Cuando miramos las estadísticas a la fecha, nosotros nos damos cuenta que el 49% de las personas que han fallecido en Colombia con COVID o por COVID-19, estamos hablando de personas mayores de 70 años. Cuando agregamos personas de más de 60 años, nos lleva a casi una cifra superior al 70%. Entonces, la reflexión es clara: mayores de 70 años debemos protegerlos. Y hemos dicho que hasta el 30 de junio queremos extender también el aislamiento preventivo, pero justamente con el Ministerio de Salud estamos trabajando en unos protocolos para permitirles a los mayores de 70 años a partir del 1 de junio un poco más de libertad y, por supuesto, que también por salud mental tengan ese espacio de estar un tiempo también en exteriores. Pero quiero además resaltarlo con todos los protocolos, porque todos debemos hacer el esfuerzo por protegerlos. Y también yo lo veo en personas menores de 70 años, también que tienen preexistencias o que tienen comorbilidades. Es muy importante también la protección de esas personas. Y así como tú lo sientes, Mateo, yo también puedo sentirlo con mis familiares, inclusive con mi propia madre, que me pregunta esto todos los días. Y yo creo que al hacer pedagogía y mostrar, primero, que no los estamos discriminando, sino que los estamos protegiendo de una manera que sabemos les genera incomodidad, inquietud, ansiedad, pero todos los geriatras con los que hemos estado trabajando, las personas que han seguido el comportamiento del COVID-19 con muchísimo rigor, han entendido la importancia de esa medida. Y yo lo que quiero transmitirle a todos los mayores de 70 años, lo que tenemos es aprecio, valoración, reconocimiento por lo que representan para nuestro país. Pero no queremos verlos en riesgo de morir por cuenta de esta pandemia, y por eso sabemos que esta medida, aunque es incómoda, es necesaria pensando en la salud y en la vida. Aquí nos pregunta José Raúl: presidente, ¿cómo va la capacidad de UCIs en el país? Este tema debe ser prioritario. Sí, José Raúl, en efecto lo es, y nosotros debemos tener para el día de hoy cerca de 185 personas en unidades de cuidado intensivo. Colombia en este momento en total tiene más de 5.500 unidades de cuidado intensivo, y de las cuales un poco más del 50% está hoy disponible. Eso quiere decir que de un total aproximado de entre 2.600, 2.800 UCIs que podemos tener en este momento liberadas para COVID-19, tenemos apenas 185 utilizadas. Si lo miramos en el factor de estadística total de COVID-19 en el país de contagios, es menos del 1% las personas que están positivas y que están en unidades de cuidado intensivo. Y de otro lado, cuando miramos el total de unidades de cuidado intensivo disponible para COVID frente a las que están siendo utilizadas, pues vemos que más del 90% están todavía libres para atender pacientes. Creo que eso muestra también que se han tomado medidas para ir habilitando capacidades existentes, pero también, por otro lado, se ha ido haciendo una reconversión de unidades de cuidado intermedio para que sean unidades de cuidado intensivo, y también, como lo hemos visto en los últimos días, han empezado a llegar a nuestro país ventiladores para que sigamos también ampliando esa capacidad. Nos pregunta Elizabeth Cristina Castro Villegas: ¿cómo podremos los padres estar seguros que los protocolos de bioseguridad se cumplirán en los colegios? Es una muy buena pregunta, ministra. ¿Por qué no le contestamos a doña Elizabeth? Bueno, nuevamente un saludo, buenas noches a Elizabeth y a todos los padres que nos están acompañando. Yo creo que aquí el trabajo es conjunto, presidente. Primero, lo estamos liderando con las secretarías de educación y los gobernantes locales. Segundo, la relación de ellos con cada uno de los rectores. Contarle a Elizabeth que el protocolo pasa por temas de higiene,
también pasa por temas de distanciamiento social, por temas de organización para evitar que haya justamente congestión o aglomeración, y también académicos, porque es lograr combinar el trabajo presencial con un trabajo en casa. Decirle a ella que hacemos equipo y que así como ella nos pregunta, vemos en ella un gran liderazgo de asumir lo que esto implica en el proceso educativo, así que necesitamos de todos mucha información de la familia para saber también el estado de salud de los familiares, si está algún adulto mayor con ellos en casa, para tener toda una información que nos permita cuidar y acompañar lo mejor posible al niño y al joven. Ya en el caso de educación superior, que sería la pregunta a universidades, ellas vienen también trabajando un detallado protocolo. Gracias, ministra. Aquí nos hace una pregunta también importante Andrés Orjuela. Hola, presidente, quiero saber cuántas pruebas se han hecho y si hemos mejorado. Pues como les decía ahora, empezando el espacio, tenemos en este momento realizados en el país 243.119 pruebas. Eso nos lleva a que cuando hacemos el balance nos demos cuenta que en el indicador de pruebas por millón de habitantes, que es un indicador relevante, y miramos también el tamaño de los países, claro, entre más grandes los países, más complejo es hacer un número generalizado de pruebas, toda vez que hay muchos mecanismos, muchos elementos que están escasos en el mundo, pero nuestro país ha venido creciendo el número de pruebas y hoy básicamente cuando miramos pruebas por millón de habitantes, hoy nosotros como país estamos haciendo, por ejemplo, más pruebas por millón de habitantes que las que se están adelantando en México, que las que se están adelantando en Argentina, que las que se están adelantando en Brasil. Estamos muy cerca también de igualar a Costa Rica, que es un país muchísimo más pequeño que el nuestro, pero que también tiene un número importante, y obviamente tenemos una situación que es relevante diferenciar. Nosotros hemos concentrado en el balance de estas pruebas para el indicador oficial las pruebas PCR o pruebas moleculares, que son las pruebas de mayor precisión. Otros países están incluyendo, por ejemplo, las serológicas dentro del balance, y por supuesto en algunos lugares podemos ver que las serológicas representan un factor dominante sobre el número de pruebas, pero las pruebas PCR, las pruebas moleculares, son las que traen mayor certeza. Y por eso nosotros, teniendo este protocolo quizás de mayor rigor desde el punto de vista estadístico, hemos privilegiado las PCRs, y nuestra meta es que muy próximo estemos llegando a las 10.000 pruebas diarias y superar también ese indicador. Y debo resaltar que en Colombia también, donde hemos encontrado conglomerados en Leticia, hemos encontrado conglomerados en algunos lugares, por ejemplo en Bogotá, hemos encontrado conglomerados en algunos municipios de Antioquia, hemos encontrado conglomerados en algunos proyectos, en algunos lugares específicos. También lo que ha llevado a que aumente el número de casos es lo que se llama la búsqueda activa, que es hacer trazabilidad entre el caso que se encontró positivo y buscando cuáles han sido las líneas de contacto. Pero yo creo que frente a la pregunta, la idea es seguir aumentando las pruebas por millón de habitantes, y que nosotros, bajo este instrumento, no solamente hagamos detección, sino que hagamos también trazabilidad y seguimiento. Así que creo que esa es una pregunta muy importante, José Raúl. Nos preguntaba ahora Andrés Orjuela. Nos pregunta ahora Paula Andrea Espinosa. Dice, si las cifras de contagios siguen ascendiendo, ¿se levantará igual el aislamiento el 1 de junio para todos los sectores? Paula, yo creo que es importante tener en cuenta, primero, que nosotros hemos ido haciendo pasos progresivos, y nosotros hemos dicho que a partir del 1 de junio nosotros entramos en una nueva fase. En esa nueva fase nosotros tenemos varios elementos. Un elemento es que todas las personas que puedan hacer teletrabajo, trabajo en casa, trabajo virtual, lo deben hacer. La segunda, en el caso de los funcionarios públicos, nosotros hemos dicho que hay que apuntarle a que el 80% de los funcionarios puedan estar haciendo trabajo desde su casa. Hemos dicho también con mucha claridad, mayores de 70 años deben permanecer en la casa hasta el 30 de junio. Obviamente vamos a habilitar unos espacios para que tengan, digámoslo, un poco más de libertad por su salud mental también. En el caso de los jóvenes y los niños, estarán por fuera de los colegios y estarán por fuera de las universidades hasta el mes de agosto. Por edades, algunos ya pueden salir 3 veces a la semana por media hora. También se tomará una decisión muy clara de espacios de libertad para los menores de 5 años, y esto también permite
recuperar un poco de libertad, pero con esa restricción. Y tenemos unos sectores que van a ir empezando nuevamente actividades, pero con una gradualidad que estará determinada por los protocolos de los gobernantes locales también en nuestro país, en total coordinación con el gobierno nacional. Entonces, no es que el 1 de junio tengamos una libertad total, además hemos sido claros, nosotros lo que queremos es avanzar en recuperar vida productiva, pero hacerlo con esa gradualidad y con esa responsabilidad, y también hemos dicho que bajo el criterio de regionalización, donde tengamos casos críticos, en esos casos críticos tendremos que tomar medidas mucho más estrictas, como ha sido el caso reciente que hemos tomado con las autoridades locales en Leticia, o también las observancias y cercos epidemiológicos en lugares de foco como el que se ha tomado en la ciudad de Cartagena. Así que creo que es importante hacer esa precisión. Nos pregunta Alejandra Ramírez. Buenas noches, presidente. ¿Las ceremonias de grado se podrían realizar con protocolos de seguridad? Alejandra, aquí hemos dicho que los eventos están totalmente restringidos, pero la idea es que podamos habilitarle a los jóvenes dentro de la virtualidad una ceremonia donde se reconozca ese momento tan especial. Y yo también quiero transmitirles a ustedes este mensaje. Me escribía en estos días un familiar que está en la misma situación, que se va a graduar de la universidad, y entonces me decía, entonces nosotros vamos a terminar siendo la generación que no va a tener un grado en una ceremonia, y me estaba de alguna manera mostrando ese dolor por no tener ese espacio con sus compañeros. Y yo le transmití un mensaje de reflexión. Es cierto, quizás este será el año de donde los estudiantes podrán pensar que no tuvieron esas ceremonias tradicionales. Pero yo también creo que esta será una nueva generación, una generación que se va a reinventar y que va a ayudar a la reinvención del mundo. Una generación que le ha tocado vivir una pandemia, pero quizás va a ser la generación que hará las más grandes reflexiones sociales profundas que hayamos tenido, y que a partir de esas reflexiones también construya un nuevo futuro. Será también la generación que en medio de una situación tan difícil también se ha encontrado con la familia. Será la generación también que se ha encontrado en un gran llamado a la solidaridad y a la conciencia colectiva. Entonces sabemos que estas ceremonias para muchos eran un gran anhelo, no las estamos realizando justamente por precauciones en materia de salud, pero yo espero que en la virtualidad también podamos honrar a esos estudiantes que con tanto esfuerzo están obteniendo sus títulos. Ministro, ¿usted qué quisiera agregar sobre esa pregunta tan importante? No, presidente, pues en el mismo sentido decirle a Alejandra que hay muchas formas de expresar admiración, conectar sentimientos y corazones en una ceremonia de graduación. Sabemos que no es lo tradicional, pero yo creo que con el esfuerzo de los padres, de los estudiantes y de las distintas instancias del colegio, lograrán una ceremonia que, como dice el señor presidente, primero exaltará los logros, los méritos, pero también los hará reflexionar de cómo esta época nos está cambiando, nos está transformando, y le exige a las nuevas generaciones también aportarle mucho a esta sociedad que tanto los necesita. Así que ponerle con optimismo y mucho sentimiento el valor, el nivel que tiene este acto de graduación para ustedes, los padres, los estudiantes y claramente los maestros que colaboraron tanto en ese proceso. Mira, aquí hay otra pregunta que es importante, ministro. Nos pregunta Marilyn Martínez. ¿Cómo van a controlar a los niños pequeños en las aulas de clase para que mantengan el distanciamiento? Yo creo que esa es una pregunta que nos la están haciendo ya de cara a agosto. Cuando tengamos el modelo de alternancia tendremos unos días de virtualidad, unos días de trabajo en casa y otros días de presencialidad, pero también los protocolos dentro de las aulas, ¿cómo serán? Sí, señor. Bueno, Marilyn, presidente. Sí, nos pregunta Marilyn Martínez. Bueno, un saludo, Marilyn. Esa es una gran pregunta para todos, porque obviamente los más pequeños son a quienes les nacen permanentemente el contacto, el abrazo, el juego, la lúdica, la expresión. Y creo que ahí vamos a tener todos que sumar esfuerzos. Nosotros estamos desde el Ministerio acompañando a las secretarías para generar información con gráficos, dibujos, tiras cómicas donde podamos mostrar el otro lado del cuidado.
que no es una obligación per se ponernos el tapabocas, sino que estamos cuidando a muchos y serán estos pequeños superhéroes en este rango de edad los que incluso serán ejemplo en las instituciones educativas, y así todos tenemos que procurar para entender que el cuidado tal vez es la forma más solidaria de encontrarnos y de darle cariño a todas las instancias del colegio. Así que con su colaboración, Marilyn, y la nuestra y la de los maestros, tenemos que lograrlo. Aquí nos pregunta Daniela López: señor presidente, ¿cuándo serán los días sin IVA? Nosotros tenemos previsto el primer día sin IVA el día 19 de junio. Tenemos el segundo día el 3 de julio y tenemos el tercer día el 19 de julio. Así que es importante anotar esas fechas, porque esperamos también que en medio de toda esta situación que ha sido compleja, obviamente a través de las plataformas de comercio electrónico que también estarán habilitadas, pues esperamos también darle un empuje y un realce a nuestro país para empezar este segundo semestre del año con muchísima energía, con muchísimas ganas y con muchísimo compromiso para defender lo nuestro, para ganarnos la vida en el sentido de derrotar los estragos del COVID-19. Cuando yo digo vamos a ganarnos la vida, es vamos a ganárnosla con ingenio, con creatividad, con responsabilidad, con cultura ciudadana, con disciplina colectiva también. Y creo que estos 3 días sin IVA, que han sido una propuesta desde el primer día de gobierno, entran en vigor en medio de esta circunstancia y debemos verlas como una gran oportunidad para sacar a nuestro país adelante. Se nos acaba el tiempo de esta media hora de Facebook Live. Mañana también estaremos con ustedes contestando preguntas. Espero que a estas preguntas directas también siempre tengamos respuestas claras, contundentes, directas, para que ustedes tengan información precisa. Y no quiero despedir este espacio sin hacerles un llamado, y es que la disciplina nuestra en la higiene, la disciplina nuestra en el distanciamiento, la disciplina nuestra en el uso del tapabocas salva vidas, y para ejercer ese comportamiento no hay excusas, porque las excusas causan daño. Así que los dejo con esta campaña para que no tengamos excusas y podamos cumplir con los protocolos, el distanciamiento, las normas de higiene y el uso del tapabocas. Ana, 45 años, modista, en una empresa textil, positivo para COVID, pero aún no lo sabe. Usa tapabocas debajo de la nariz. Ana estornuda sobre la cafetera y contagia a su jefe y a Pablo, Marina, Rosa, Luis y a 300 empleados más. La empresa cierra y todos quedan sin trabajo. Ana, ¿por qué no te pones bien el tapabocas? Su excusa le aprieta las orejas. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Vamos a ganarnos la vida. Si usas transporte público, guarda distancia mínima de 1 metro de los demás pasajeros. La distancia te aleja del virus. Yo me cuido. Tú te cuidas. Así, vamos a ganarnos la vida.